Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les habla Luis Narigal desde el 27 de agosto del 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la agenda de proyectos vinculados al crédito con el Fondo Monetario Internacional, que el Poder Ejecutivo fue a pedir al Congreso que se acelerara su aprobación. Vamos a hablar del proyecto de condonación de deudas de la Caja, que ya por fin se aprobó en primer debate, de los acontecimientos que se dieron en la Comisión Cochinilla, donde un funcionario fue a dar fuertes declaraciones que comprometen al ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y así como de la comisión que estudia el narcotráfico en la zona sur, donde más bien no sucedió nada tras la comparecencia del diputado Gustavo Viales, y algunos otros temas breves varios. Pero empezamos por el primero, la agenda del Fondo Monetario Internacional. Como ustedes podrán recordar, cuando el gobierno negoció el préstamo que ya fue aprobado y por el cual ya recibimos el primer desembolso, negoció 8 proyectos, si no me equivoco, vinculados, digamos que eran parte del compromiso del gobierno para estabilizar las finanzas públicas. El primero y principal de esos proyectos era, por supuesto, el de empleo público, pero había otra serie de proyectos que el gobierno presentó, la mayoría en diciembre del año pasado, y que no han avanzado en las distintas comisiones. Entonces, la ministra de la Presidencia, Yanina Denarte, fue a la reunión de jefes de fracción del día de ayer jueves a pedir, digamos, ver cómo se podía solucionar esta situación para que los proyectos avanzaran. Lucho. Y chocó con pared. Mira, no entró muy bien, digamos, porque llegó con el discurso de, vea, no vengo a repartir culpas ni a señalar responsables, pero doña Yanina empezó a listar por qué los proyectos no avanzan. Por ejemplo, menciona la agenda del Fondo Monetario está repartida en varias comisiones. Hay 3 problema número 1. Problema número 1, exactamente. Hay 3 en una comisión cuya presidencia es Franje Nicolás. Problema número 2 para el gobierno. Y lo otro es que los proyectos no están avanzando. Entonces doña Yanina llegó y dijo, vean, en la comisión de jurídicos tenemos el proyecto de casas de lujo, que no están casas de lujo. Reducción de beneficios fiscales, no, esas están hacendarios. No, eso está ahí. ¿Y el tercero? Impuesto a la lotería. Impuesto a la lotería. Esos 3 están en la comisión de jurídicos. Entonces doña Yanina dice, vea, el proyecto de impuesto a la lotería se ha programado para ver en tantas sesiones y en tantas de esas sesiones no hubo quórum o se canceló la sesión a última hora y solo se han hecho estas audiencias. Y en sesiones ordinarias lo mismo, empieza a sacar el cálculo. Empezó a hacer la matemática en cuántas sesiones pues los proyectos no han avanzado, ¿verdad? Y así fue yendo, digamos que por toda la agenda del gobierno con el Fondo Monetario. Esto naturalmente no le cayó muy bien a las jefaturas de fracción y empezando por el tema de jurídicos, que jurídicos es la que está más atrasada, porque María José Corrales, la jefa de Liberación, le dice, pero bueno, es que jurídicos no puede avanzar porque tenemos muy pocas sesiones, o sea, se han cancelado muchas sesiones, porque las diputadas oficialistas de la Comisión de Jurídicos o no llegan, o dicen que no pueden llegar, o piden permisos constantemente.
En resumen, Yanina fue por lana y salió trasquilada, sí, porque fue a decir, es que ustedes no sesionan, pero los que no llegan a sesionar son o las sus que no diputados. llegan son sus diputados, entonces no nos venga a decir ahora que el atraso es nuestro. Pues primera ahí choque. Segundo, le empezaron a recriminar que... Este no es momento para sugerir que una comisión especial se encargue de estos proyectos. Sí, voy. Bueno, por si están con el pendiente, las dos diputadas del PAC que están en la Comisión de Jurídicos son Paola Vega y Carolina Hidalgo. Carolina es entendible que estuviera ausente las últimas semanas. Entendible no es, porque si no va a estar, la fracción puede nombrar un suplente. Y exactamente, eso fue algo que les hizo ver José María Villalta, que fueron muy malos gestionando la agenda en sesiones extraordinarias y también han sido muy malos gestionando el propio PAC, gestionar las ausencias de sus diputados, porque dice, bueno, si ellas no podían estar, sin mencionar los nombres, pero son Paola y Carolina, si ellas no podían estar, pues mantenían lo lógico es que manden a otra persona. Sí, son 10 diputados y tienen 8 ahí más a los que pueden mandar, y si no, designen a un diputado de otra fracción para que lo sustituya temporalmente. Pero eso no se hacía, entonces las sesiones no se realizaban del todo. Ahí está el origen de los atrasos. Entonces doña Yanina decía, bueno, ¿qué proponemos nosotros? Que se haga una comisión especial dictaminadora de todos estos proyectos. Y como hay dos que no son de impuestos y no tocan temas que están limitados por constitución, que los deleguen a comisiones con potestad legislativa plena. Que yo no sé quién le dio la idea a doña Yanina de esto, que es terrible, porque pésima idea. Las comisiones con potestad legislativa plena solo pueden conocer proyectos que ya están dictaminados, o sea, son plenarios, no son comisiones dictaminadoras. A ver, por lo menos dijo que uno esperaría que Yanina esto lo sepa. Sí, porque es la ministra de la presidencia y fue asesora. No solo por eso, ella fue la jefa de asesores de la fracción del PAC. Yo no sé quién, si fue una idea de ella, pues terrible, y si no, alguien le dio una pésima idea. O no se supo explicar qué era lo que quería decir. Es probable, pero en todas maneras, también don José María Villalta le dice, es que esta propuesta suya no tiene ningún sentido, porque además doña Silvia Hernández le dice, esto no se puede hacer porque las plenas solo pueden ver proyectos dictaminados. Y nada, ninguno de estos está dictaminado. Y José María Villalta le dice, además, estos son proyectos relevantes, es una reforma a la Ley General de Aduanas. Ningún partido va a querer zafarse de esa discusión, porque recordemos que los mini plenarios están integrados por 19 diputados y hay, digamos que, bloques políticos que tienen o muy pocos diputados o no tienen diputados del todo. Por ejemplo, José María Villalta no puede estar en las tres. Exacto, Villalta no puede estar en las tres plenas, solo puede estar en una. Entonces, esto es todo un tema, porque pasaría también con los independientes, con Eric Rodríguez, con Zoila Bolio, con Ivonne Acuña y Drago Doranesco, y siga contando todos los independientes que tenemos, ¿verdad? Y los partidos ven mermada su cantidad de diputados, digamos, como para hacer presión. O sea, no es lo mismo que 8 diputados del PUSC se pongan a joder en el plenario a que 2, 3 se pongan a joder en una comisión plena. Uno delega a comisiones plenas aquellos proyectos en los que hay en su mayoría un acuerdo y donde la mayoría de diputados está dispuesto a renunciar a manifestarse sobre ese proyecto. Pues 2/3 partes no va a poder tener su participación en el plenario para hablar a favor o en contra del proyecto. Así es. Entonces, naturalmente, un proyecto que forma parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no reúne esas condiciones. Villalta le dijo, ubíquese, nada de esta agenda es delegable a las comisiones plenas, aunque procedimentalmente se pudiera hacer, políticamente no es viable. Porque además las delegaciones a plenas necesitan 38 votos. Que es el otro tema, porque además doña Silvia ahí también tuvo una discusión con doña Laura sobre si hacer la comisión especial se podía o no con 38 votos. Yanina va y pide la comisión especial, ¿verdad? Que no tiene sentido. A estas alturas no tiene sentido. Doña Silvia le dice, a estas alturas ya esto no tiene sentido. ¿Por qué? Ustedes lo desperdiciaron. Porque los proyectos de la agenda con el FMI ya tienen tiempo de estar en la Asamblea. Con la reforma del reglamento que se hizo en la presidencia de Carolina Hidalgo, ahora los proyectos tienen un plazo de 80 días hábiles para ser dictaminados y se les puede dar una prórroga adicional. Después de eso, la comisión está obligada a dictaminar el proyecto afirmativo o positivamente, que es lo que pasó también esta semana, por ejemplo, con el proyecto de jornadas extraordinarias, la jornada 4.3. Ese proyecto no estaba avanzando en la comisión de hacendarios, pero llegó la fecha de dictaminarse, y entonces el reglamento dice, tiene que votar todas las mociones que están pendientes sin discutirlas, se acabó el tiempo, vótelas todas
y en la siguiente sesión tiene que dictaminar necesariamente. Sea afirmativa o negativamente. Exactamente, pero tiene que tomar una decisión. Va a pasar lo mismo con estos proyectos porque son posteriores a la reforma del reglamento. Doña Silvia le dice, ya en septiembre se vence el primero, y luego en octubre se vence, y así van a seguir sucesivamente. Una comisión especial no va a tener chance de poder trabajar esto. A ver, eso era una buena idea en diciembre. Cuando el Ejecutivo presentó todos estos proyectos, tenía el control de la agenda y podía negociar a cambio de proyectos que les interesara a los diputados los votos para sacar una comisión especial. ¿Por qué se vence el plazo? Porque los proyectos estuvieron convocados. O sea, no por nada doña Yanina hizo la matemática de estuvo convocado y no avanzó en tal sesión. Correcto. El problema es que a los diputados le dicen, sí, por aquí no estuvo al Ministerio de Hacienda dándonos la asesoría que nosotros necesitamos. Y no estuvo el Ministerio de la Presidencia moviendo esto detrás de la gente que tenía que estar detrás. Hubo ahí una recriminación. O sea, Yanina dijo que no llegaba con ánimo de recriminar, pero naturalmente lo que dijo se tomó como, esto es culpa de ustedes, ver cómo lo solucionan. Y los diputados le dijeron, no, usted desperdició 8 meses de sesiones extraordinarias que ningún gobierno va a volver a tener. Nadie había tenido y nadie nunca más va a tener. Y ellos lo desperdiciaron. Y lo desperdiciaron de esa forma, con una mala gestión de agenda, centrándolos en 2 meses a doble jornada con empleo público. Pero aún así, digamos, aún si uno quita esos 2 meses, quedaban 6 meses adicionales donde el Ejecutivo tenía la agenda y donde pudo haber hecho esta gestión. Vamos a ver, no hubo verdaderamente no hubo, vamos a ver. No hubo gestión política. Si la gente que seguía la discusión en comisión de la reforma fiscal veía ya a doña Rocío Aguilar y a sus viceministros en la comisión de hacendarios. O sea, no es una comisión mixta. Las comisiones mixtas son donde además de diputados pueden participar gentes externas y tienen uso de la palabra y toda la cosa. No pueden votar, naturalmente. Digamos, eso no era una comisión mixta, pero al final funcionó como tal, porque estaba la ministra, estaban los funcionarios técnicos diciendo, bueno, si se aprueba esta moción, ¿cuánto vamos a perder de recaudación y toda cosa? No pasó eso con este proyecto. Y de hecho, Yanina les dice, bueno, como no se va a conformar la comisión dictaminadora, pues entonces el equipo técnico de acompañamiento con el fondo, pues tenemos que reforzarlo con más personas porque ahí tienen que distribuirse más en comisiones. Esa gente debería estar ahí en la asamblea 24/7 y no las tuvo. Es eso. Y yo creo que Villalta se lo dijo muy claro le puso los puntos a la ministra. Le dijo, aquí lo que faltó fue gestión política, porque si usted quería que esto saliera, no es nada más presentar y esperar a que pase el tiempo. Es ponerle a alguien detrás de ese proyecto que se encargue de atender las dudas, de aclarar, de negociar, lo cual no se hizo. Sí, y ahora el discurso es... que es culpa de los diputados. No, a ver, por el lado del oficialismo es que igual hay que tomar decisiones. Sí, o sea, esto hay que resolverlo. El tema es que ya estamos en campaña política y casi que ningún partido quiere hacer esto. Y bueno, de entrada el PUSC le dijo, nosotros no le vamos a aprobar ni vías rápidas ni comisiones especiales porque estamos absolutamente en contra de esta agenda porque es solo impuestos. Y de hecho, don Pablo Heriberto incluso le recrimina el proyecto que estaba para reducir el pago de pensiones y no me acuerdo qué otra cosa, que también forma parte con la agenda del FMI, el gobierno lo sacó. Y le dice, ¿y por qué lo sacaron? ¿Por qué no lo han puesto a despacho? Y le dice a doña Inés, bueno, es que estábamos preparando un texto sustitutivo para las observaciones. Y viene el tema de los textos sustitutivos. Como les dijeron que no con la comisión dictaminadora, bueno, Silvia les dijo, ya no hay plazo. Y si se presentara la moción, necesitaría 38 votos, que fue ahí la discusión que tuvo con Laura, con Laura Guido, la jefa del PAC. Porque Laura le dice, no, pero la creación de la comisión dictaminadora no necesita 38 votos. Y le dice Silvia, sí, pero la moción, para pasar a ver la moción de la creación de la comisión, sí lo necesita. Y le dice entonces Laura, no, pero es que es una moción de orden, usted puede poner la votación cuando quiera. El asunto naturalmente es que doña Silvia por sí sola no va a querer comerse la bronca política de meter a discusión esa moción. No, porque posiblemente los votos lo estén, pero se estaría echando encima a partidos como la Unidad, los votos no están. Los independientes. No, yo estoy seguro que Liberación posiblemente sí los dé, y con el PAC y más las ausencias y toda la cosa. El tema es que no va a faltar quien le brinque por saltarse todas las mociones de orden que están antes que esa. Eso sí. Lo otro es que el proyecto dentro de su agenda tenía más el proyecto de la venta de la cartera de CONAPE que nunca se presentó. Muertísimo, además. Sí, porque lo que circularon fue un borrador que había redactado el ex asesor presidencial Camilo Saldarriaga, y entonces agarraron el borrador y los metadatos y empezaron a hacer escándalo. Vean el proyecto que anda circulando el asesor del presidente.
Y si al final el proyecto no se presentó, perdió ambiente político además, porque hubo... ahora Daniel Ulate de Liberación se encargó de dinamitar ese proyecto como, además, esto no lo vamos a aprobar. Correcto. Ahora, hay proyectos aquí que ciertamente requieren discusión. A ver, el famoso proyecto de las casas de lujo es digamos, la propuesta del gobierno. Yo no entiendo cómo la fracción oficialista, digamos, diciéndose progresista, estaría apoyando un proyecto que elimina toda la progresividad de ese impuesto. Que como publicó La Nación en un reportaje, afectaría casas que no son de lujo. No solo eso, es que, digamos, con la reforma que se hace al eliminar la escala y los tractos, porque el impuesto actualmente se cobra en una escala que va de 0.25 del valor a 0.55 del valor. Es un impuesto progresivo. Exacto. Eso, el proyecto propuesto por el gobierno lo elimina. Entonces, las personas que ahorita pagan menos, las de este impuesto, pasarían a pagar 20 veces lo que pagan actualmente. Y las personas que pagan más, porque sus propiedades son más altas, pasarían a pagar menos de 2 veces lo que pagan actualmente. Entonces, se elimina absolutamente toda la progresividad del impuesto. Y la base imponible la pasan a no solo el valor de la propiedad, sino el valor conjunto de terreno más casa. No solo más amplía la obra gris, digamos. Exacto. No solo amplía la base del impuesto porque va a cubrir más gente, sino que además le vas a meter un gorrazo porque además el impuesto actual se cobra sobre la diferencia. Entonces, digamos, el límite está en 133 millones. Hoy opera como el impuesto sobre la renta, que pasa sobre los excesos. Exacto. Entonces, digamos, si vale 133 millones y tu casa vale, la propiedad en este momento, 150, pagas solo sobre esos 22 millones, el 0,25. Con la nueva ley, con esta propuesta, pasarías a pagar el 0,5 sobre el valor completo y al que habría que sumarle el valor del terreno. Sí, eso es totalmente descabellado. Entonces ahí entra Liberación, la jefa de Liberación, y le dice, bueno, ustedes tienen que mandar textos sustitutivos de absolutamente todos los proyectos. Corrijan todos los errores. O sea, sí, porque y Pablo Heriberto les dice, o sea, estos proyectos se supone que los negociaron en la mesa de diálogo intersectorial y toda la carajada, pero ustedes mandaron textos donde no tomaron en cuenta las observaciones, los acuerdos de esa mesa de negociación. Y ahora entonces vienen esos actores y nos mandan aquí los criterios en contra de los proyectos porque ustedes no metieron los acuerdos. Entonces uno se pone a pensar, entonces ¿para qué fue la mesa de diálogo que se armó después de eso? Nada más para calmar los ánimos. Para calmar la vara, sí. Ahora, si uno lo ve fríamente, yo creo que Villalta lo dijo también, no pareciera, y todas las señales son que el gobierno no tiene una intención real de que estos proyectos se aprueben. Yo lo decía ayer en nuestro chat de redacción, yo siento que el gobierno ya, o sea, el presidente específico especialmente, por las señales de las últimas semanas, siento que ya está renunciando a gobernar. Sí, ya es un... O sea, ya le vale, o sea, porque ya se aprobó el crédito formalmente como proyecto de ley, ya es ley, ya el fondo mandó el primer desembolso, está esperándose que se apruebe el presupuesto extraordinario para que se mande ya, se metan recursos de Hacienda. Viene la evaluación ahorita. Se cumplieron las primeras metas de negociación, ya el resto le quedaría al próximo gobierno. Yo no veo que haya voluntad de sacar esto realmente. Y no se ve voluntad de las dos partes, porque o sea, el gobierno no está haciendo el ejercicio verdadero de impulsar la agenda, por un lado, y por el otro vemos esta señal de doña Silvia que se pone a inventar de no, necesita 38 votos, cuando no es cierto. Lo que se necesita es que ella ponga a votación la moción en el momento en el que se quiera. Allá el partido y el diputado que quiera votarlo en contra. Está en todo su derecho a votarlo. El tema es que se refugia en eso como para decir no se puede porque no están los votos. Pero ella lo dice con base en los 38 y no se necesitan los 38. Lo que quiere es que los demás tomen esa decisión y no ella unilateralmente en su papel de presidenta. La unidad de viaje dijo, nosotros no apoyamos nada a esta agenda. El proyecto de impuesto a casas de lujo naturalmente no tiene ambiente en eso. Los diputados no van a apoyar. Ni siquiera el proyecto más sencillo, tal vez, que es el impuesto a los premios de la lotería. Ni siquiera eso. Es el más sencillo de toda la agenda porque además es sobre un monto definido. O sea, los premios bajos no van a pagar impuestos. Es un impuesto sobre una ganancia, digamos, que la persona no tiene previamente. Entonces, y en todo lado se le cobran impuestos a la lotería. Pero ni siquiera eso, que es el más sencillo de todos los impuestos que están en la agenda, tiene ambiente para ser aprobado. Sí. Entonces, o sea, de nada sirve, digamos, que se acerquen estas fechas de dictamen. No, pero todo se va a dictaminar negativo, dependiendo de la comisión. O sea, si no, se va a mandar archivo un montón de los archivan proyectos con dictamen unánime negativo, va a ser un negativo de mayoría.
O sea, el oficialismo presentando proyectos, dictámenes Defendiendo estos proyectos. afirmativos de minoría. Y los dictámenes afirmativos de minoría entran de últimos en la agenda del orden del día. Correcto. La agenda de plenario se ordena primero los unánimes afirmativos, luego los afirmativos de mayoría, y de último están los afirmativos de minoría, que son un montón, porque muchos diputados no se rehúsan a que sus proyectos se mueran, y entonces esa parte es de primeros debates de ese tipo de dictámenes está llena, con proyectos viejos y con proyectos actuales. Entonces no van a salir. Entonces yo decía que esto no va para ningún lado. La bronca es probable que le quede al próximo gobierno, y de hecho don Carlos Alvarado lo dijo. O sea, nosotros perfectamente podemos desentendernos de esto y que se lo coma el gobierno que viene. Y yo estoy seguro que esta va a ser lo que va a terminar pasando. Así que piensen muy bien a quién ponen en la Asamblea Legislativa en las próximas elecciones. Porque es probable que vayamos a tener nuevo Congreso tramitando urgentemente una reforma tributaria para cumplir el Fondo Monetario. Yo creo que el cumplir las metas que se tenían con el fondo y los números fiscales que tiene el gobierno en este momento les ha dado un margen de tranquilidad de ya pasó lo peor de la emergencia, de aquí en adelante vamos para arriba. Sí, porque la recaudación, y no es cierto, la recaudación tributaria está creciendo 2 dígitos. Tenés el gasto limitado por la regla fiscal, a pesar de que estás usando ahí cláusulas de escape con algunas instituciones. Tenés el crédito del fondo, varios créditos de apoyo presupuestario, ya las tasas... Tenés un problema de fondo, y es que el PIB se está recuperando casi a niveles como estaba antes, pero el desempleo no sube. Sí. El desempleo no baja. No baja, sí. Y lo otro es tener los créditos de apoyo presupuestario, y además las tasas de interés de colocación de deuda interna ya han bajado sustancialmente. Antes Hacienda estaba colocando deuda al 11%, ya he visto rendimientos del 6%, por ejemplo, máximos. Inclusive hay unos que se colocan al 3%. Entonces ya ha ido bajando la cosa, entonces es una presión menos, aunque la deuda naturalmente va a seguir creciendo. Aunque la situación fiscal no es realmente mejor, no es... El margen que ahora tiene el gobierno, digamos, no es tan quema. Es más amplio, apenas para que cierre y le deje el churuco al próximo gobierno. ¿Qué es lo que están haciendo? El problema va a ser que si el próximo gobierno pues se topa con una asamblea legislativa súper fragmentada y no se generan acuerdos políticos para cumplir con las siguientes metas del Fondo Monetario, pues el fondo suspende el acuerdo. Y el mensaje que eso le manda a los mercados... Sí, suspende los desembolsos y el mensaje que eso le manda a los inversionistas es terrible. Ahora no vamos a pagar un 11%, a subir todo. Vamos a pagar un 20%, se devalúa la moneda y toda la cosa. Ahí va todo para arriba, ¿no? Pero bueno, pasemos al siguiente tema, y es que se aprobó, no sin... Bueno, ¿en qué quedaron? Para cerrar el tema definitivamente. Dale. Quedaron en que el gobierno tiene que mandar los textos sustitutivos. Eso es todo. Y ni siquiera fechas, porque le preguntaron, ¿cuándo va a mandar el texto sustitutivo del proyecto para limitar el pago de pensiones? No sabemos. Y lo tienen desconvocado desde hace rato. Exacto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Se aprobó en primer debate el proyecto de... No sin ausencia de controversia. Se aprobó el proyecto de condonación de deudas de la Caja. Recordemos que ese proyecto había sido consultado con la Caja, y la Caja dijo, estaríamos de acuerdo siempre y cuando se le haga consulta de constitucionalidad. Y creo que puso un par de condiciones más. Bueno, y sí. Dijo que se tomaran en cuenta sus observaciones, porque hizo algunas observaciones, y que se enviara a la Sala Constitucional. Recordemos que este proyecto, si bien lo que hace la intención original era condenar las deudas que tenga la gente con la Caja, debido a que la Caja tiene una autonomía constitucional sobre sus recursos, ni siquiera la Asamblea puede decirle cómo manejar estas cosas. Entonces la Asamblea solo autoriza que esto pase. Ahora, ¿cuál fue la controversia? Que, como era sabido y había salido en algunos medios de comunicación, el diputado impulsor de este proyecto, don Pedro Muñoz, tenía una deuda con la Caja que sería parte de las que estarían potencialmente perdonadas. Porque aquí no metieron la cláusula que metieron por ejemplo, con la rebaja del marchamo el año pasado,
que es que no va a aplicar a los diputados, ni al presidente, ni a los vicepresidentes, ni a sus familiares, es el tercer grado de consanguinidad. Entonces ha empezado aquí un pleito por el tema de la legislación en beneficio propio, que está la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Yo quiero destacar una intervención que me pareció súper llamativa de don Carlos Ricardo, que no he podido hacerle fact-checking. Intenté, pero no lo encontré, pero no quise decirlo. Este man me mintió de viaje. Don Carlos Ricardo comentó que cuando esta ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito se tramitó, cuando él era diputado, no en este periodo naturalmente, la ley ya tiene sus añitos, se mandó a consulta ante la sala. Y que uno de los artículos que se le consultó a la sala precisamente fue el de legislación en beneficio propio. Porque se ponían los ejemplos precisamente de, bueno, es que en un órgano como la Asamblea Legislativa, eventualmente las decisiones que se tomen van a beneficiar de alguna u otra manera a los propios diputados. Si yo escojo una rebaja, si yo apruebo una rebaja de impuestos, me voy a ver beneficiado. Exactamente. Entonces, o sea, por la redacción que se le había dado al artículo, pues naturalmente daba a entender que ahí se iba a constituir un delito. Entonces, dice don Carlos Ricardo, y esto es lo que no he podido verificar todavía, que la sala en la respuesta a esa consulta que se le hizo a la ley dijo que ese artículo era inconstitucional. Que ese artículo es inconstitucional. Pero los diputados, en lugar de quitarlo, aprobaron el proyecto en segundo debate porque era un vicio de fondo y no de procedimiento. No está Entonces, no era vinculante en ese momento. Nadie ha cuestionado la constitucionalidad del artículo hasta ahora. Y es probable que por eso no hemos visto a nadie nunca condenado por legislación en beneficio propio, porque es un tipo penal que, según Carlos Ricardo, la Sala Constitucional dijo en ese momento que era inconstitucional. Muy interesante. Entonces, él se puso ahí se dio este pleito de Villalta diciéndole: Pedro, usted tiene que inhibirse, no nos dijo que tenía esta deuda, usted está legislando en beneficio propio, lo voy a denunciar. Y entonces Pedro Muñoz le dice: bueno, denúncieme, pero cuando la fiscalía cuando la sala tercera archive la denuncia, yo a usted lo voy a acusar por denuncia calumniosa. Es bellísimo ver a diputados peleando de llevarse a tribunales cuando ellos tienen inmunidad. Es bellísimo. Bellísimo, y estoy siendo sarcástico porque es bastante patético, le cuento. No, a ver, más allá de que sea o no legislar en beneficio propio, lo cierto es que es un descaro. Y Villalta, y todos sabemos lo que le dijo: sí, páguele a la caja. Pero yo le doy la razón a Pedro en algo, y es que esta deuda salió después. Esta deuda a la caja se la cobra Pedro después de que él presenta el proyecto. Pedro acusa que esta es una represalia de la caja por las gestiones que él hizo para anular el acuerdo caja-sindicatos, por la reforma fiscal, por todas las denuncias que él ha hecho sobre el tema de la caja, por todos los oficios que ha metido y toda la caraja. Entonces dice que es una represalia. Él tiene eso impugnado. De hecho, si uno mete el número de cédula de don Pedro ahorita, sale que está al día. Y entonces ahí quedó el tema. Entonces, ya para bajar los ánimos, Carlos Ricardo entra e interviene y dice: se ve mal, y lo óptimo sería que los que se puedan ver potencialmente beneficiados se inhibieran por motivos éticos, pero penalmente esto no es un absurdo, digamos. Es un absurdo porque si lo aplicamos con esto, habría que aplicarlo con otro montón de leyes que hemos aprobado, y en todo caso la Sala Constitucional, dice él, declaró que este artículo, el tipo penal de legislación en beneficio propio, es inconstitucional. Pero bueno, irá a consulta de la sala este proyecto. A ver tiene si la que, o sea, la caja pidió que fuera a consulta. El único que yo he visto moviéndose con esto es a José María Villalta, y de hecho vi una nota que decía que, o sea, como era atacando a Villalta porque estaba haciendo la consulta. Buscando las firmas. Y yo, vamos a ver, la caja lo pidió. Sí. Y recordemos de nuevo que la caja tiene una autonomía grado ¿qué? 3. Grado 3, sí. Grado 3. Donde una ley no le puede ordenar a la caja qué hacer con el tema de los recursos de salud. De los seguros. Exactamente, de los seguros de salud y el seguro de pensión. Entonces, esta ley antes era una orden a la caja de que se hiciera la amnistía. Eso no se podía hacer. Ahora es una autorización. A una autorización. Y entonces, si no hacen lo que la caja les pidió que hicieran para no objetar el proyecto, aunque lo aprueben en segundo debate, y si no hacen la consulta y no metieron las observaciones de la caja, pues la caja simplemente decir: sí, lo aprobaron en segundo debate, pero no me hicieron caso con lo que yo dije. Entonces simplemente no voy a aplicarlo. Exactamente. No estoy obligado a aplicarlo porque la caja no está obligada a aplicarlo. Exactamente. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Para que no, porque ya he recibido varios mensajes de gente preguntando sobre este proyecto.
No es ley todavía. Falta la consulta a la sala. Si se hace la consulta va a tardar un mes en que llegue la resolución y dependiendo de lo que la sala diga, se aprueba o no se aprueba y puede tardar más o menos tiempo. O sea, Y China- luego hay una serie de condiciones para acceder a esa amnistía que están en el reporte del martes. Entonces, para que los lean y vayan viendo si les calza ahí las condiciones, porque por ejemplo si la caja ya usted lo judicializó, usted puede acogerse a la amnistía, pero tiene que pagar el costo de Las costas. las costas judiciales de la caja por ese tema. Entonces, para que lean ahí el reporte del martes, donde detallamos uno por uno los requisitos, digamos, para acceder a eso, que también trae amnistías para INA, FODESAF, y IMAS y Banco Popular y Desarrollo Comunal. O sea, Que- todas las cargas sociales. Que esas sí las puede autorizar. Que esas no, digamos, esas sí las puede autorizar la Asamblea Legislativa sin necesidad de una... Sí, pero en la redacción también se dejó como una autorización. Ahí no fue una orden. Uf. Ah, ok. Es muy gracioso y algo que quería comentar antes de terminar. Es que este proyecto fue uno de los que el gobierno dijo que quería que se aprobara en la última semana de extraordinarias. Correcto. O sea, tenían toda la agenda de extraordinarias con el tema del FMI y en la última semana dicen, no, solo apruébennos el de petróleo y el de amnistía de las cargas fiscales. Vean lo que ha pasado, cuánto tiempo ha pasado, desde que terminaron las sesiones extraordinarias Y ya vamos para hasta un que mes. esto se aprobó en primer debate. O sea, era ilógico que eso se iba a aprobar en una semana. No era Y- totalmente fuera de... Hablando de petróleo, ese tema toda realidad. se archivó. O sea, no se ha archivado Ahí está la formalmente. Ahí está la moción presentada para que se vuelva a votar, pero no hay los votos necesarios. Las mociones de revisión son de orden. Sí, son de orden. Son de orden. Entonces, o sea, por ejemplo, una moción para crear una comisión dictaminadora sobre el Fondo Monetario estaría después de la moción para repetir la votación sobre el tema del petróleo. Exacto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. La Comisión Cochinilla. Esta semana compareció el señor Bernie Jiménez Rojas, quien fuera asesor de Rodolfo Méndez Mata y que llegó a señalar una serie de irregularidades que se han conocido con el caso Cochinilla, pero que él, digamos, da la visión desde adentro. Parte de las acusaciones no son acusaciones, propiamente parte de los hechos que él relata es que cuando al ministro se le comentaba sobre estos informes que señalaban irregularidades, él lo que hacía era enojarse con él, con las personas que le llevaban la información. Se enojaba con el mensajero, digamos, y no con el mensaje de corrupción. Él dice que por estar, digamos, denunciando o señalando irregularidades, a él se le envió a Siberia, digamos, dentro del ministerio y está en una unidad, digamos, básicamente con funciones muy limitadas para que no pudiera seguir jodiendo. Señalaba cosas como que hacían movimientos y a constructoras que no estaban autorizadas para trabajar en ciertas vías, las trasladaban a esas vías sin que mediaran ninguna orden ni ningún documento que ordenara esos cambios. Y el tema más polémico es que al parecer daban orden de que se siguieran realizando trabajos sin contenido presupuestario. Exacto, lo cual Lucho dice que está muy bien porque así trabajan y crean la construcción, pero es abiertamente ilegal. Sí, o sea, la ley dice que No puedes operar no si no puedes tienes generar plata. gastos si no hay una autorización de aumento. Entonces ahí es donde empiezan a generarse los famosos huecos fiscales, ¿verdad? Correcto. A ver, lo que yo digo, para que no me malinterpreten con lo que digo, May, mi posición es que al menos en tema de obra pública es muy sin sentido que esa norma aplique así a la literalidad y a la dureza. O sea, al menos en lo que refiere a construcción de obra pública, ahí debería haber alguna flexibilidad y esto debería plantearlo la Asamblea Legislativa. Porque si tenés la maquinaria y si tenés a los trabajadores, porque el gobierno no, el Estado no construye obra pública, solo le da, si acaso, mantenimiento o lo terceriza, digamos que entre comillas. Contrata privados que lo hagan. Pues si los privados tienen la maquinaria y el personal y están ahí y la empresa, digamos, que tiene la capacidad financiera, se creería que tiene la capacidad financiera para seguir pagando salarios mientras llega el pago del Estado, pues deja que sigan. Déjalo. Y ya, después le pagas y si tienes que pagar intereses, paga interés. El tema es que tenés ahí la maquinaria y tenés los trabajadores. Se acabó la plata porque tuvimos que pasar a esto.
No, es O que sea, lo- todos para la casa y el proyecto no avanza, y por eso vemos proyectos de 30 años construyéndose que nunca terminan. Lo que debería existir es que no existan obras que no tengan, que se inicien sin el contenido presupuestario que Yo creo que, necesiten. no sé, Ese es- eso es un comentario al bateo porque no estoy seguro de si esto lo solucionaría. Un presupuesto plurianual, pues debería contener la plata pues, de todo el proyecto. sí, dura 2 años, ¿sí? Pero la construcción de obra pública generalmente, bueno, sí toma 2 años. Pero bueno, sí, lo Pues que él que- señalaba en parte era la planificación, Pues justamente. que también tenemos que recordar que Digamos, y cosas los que yo... presupuestos son autorizaciones de gasto. Exacto. Y lo que se ocupa es la plata líquida, digamos. El efectivo. El efectivo. La que transferencia. O sea, ¿qué es lo que decían? O sea, no había transferencia de Hacienda al MOP o al CONAVI para seguir pagando, pero las obras seguían adelante. Entonces ahí estaba el diferendo porque decía este ex asesor que don Rodolfo decía, sigan trabajando, yo veré de dónde consigo la plata. Usted trabaja y yo no voy a detener obras por plata. Lo cual puede sonar muy bonito en un mundo autoritario y en un mundo en el cual las carreteras están ahí, pero bueno, no es legal. Y, Sí, no es legal. Yo eso lo tengo absoluta y totalmente claro. No otra es legal. cosa que él señaló era que se estaban haciendo construcciones sin sentido, principalmente en San Carlos. Que se estaban construyendo cunetas que no hacía falta construir y de mala calidad. Se estaban construyendo caminos que llevan a ninguna parte. Y cosas que, digamos, que claramente era para beneficiar a las compañías que tenían que estar ocupadas. Y él señalaba 2 cosas que se deberían mejorar en cómo se ordena esto. Y la primera es esta contratación por demanda. A las empresas que hacen las renovaciones se les contrata por demanda. Entonces, ellas se están constantemente jodiendo para que las contraten, las manden a arreglar en lugar de una contratación por necesidad. Cuando se debe arreglar algo, se arregle ya. Y lo otro era el tema también de las mismas empresas dándole mantenimiento a las obras que ellas mismas construían. Porque Bueno, esto ese conflicto ya lo había Exacto. señalado. Esto es un la NAME. incentivo perverso para hacer las cosas mal. Porque la hago mal, entonces yo después gano plata reparando. O Pero sea, es bueno, que aquí había un contubernio, además, con funcionarios públicos, porque no ejecutaban las garantías, digamos. exacto. Entonces, aceptaban las obras, a pesar de que informes como el de los que emite la NAME dicen, esta obra tiene deficiencias, pero el Estado decía, no, arréglelo, o le ejecuto la garantía, sino que recibía la obra y luego tenía que contratar el arreglo. Correcto. También denunció que el ministro estuvo durante varias semanas o meses sin la póliza que tienen que tener ellos al día. A ver, los funcionarios públicos tienen una póliza que cubre montos pequeños en caso de que metan las patas. Exacto. ¿En serio? Sí. Es una póliza, tiene un nombre que ahorita no recuerdo. Él La lo responsabilidad civil. algo así, pero él lo explica en la comparecencia y dice, bueno, el ministro tuvo 4 meses vencido esta póliza, lo cual es ilegal, usted no puede ser funcionario público y tener esa póliza vencida, y la renovó porque se dio cuenta, digamos, de que alguien le dijo que la tenía vencida y él estaba haciendo un acto que podía ser, digamos, por el cual se le podía reclamar, y por eso la fue a renovar. Todas estas cosas hacen que yo me pregunte cómo es posible que a estas alturas del partido no haya una moción de censura contra el ministro Méndez Mata en la Asamblea Legislativa. Y no lo digo únicamente porque ya se han dicho, y en esto quiero ser claro, se han dicho, no hay, digamos, no se ha comprobado y el ministro tampoco ha comparecido, pero se han dicho suficientes ilegalidades como para señalar para presentar una moción de censura. Digamos, eso no está comprobado, pero ya hay suficiente sospecha. Pero esta Asamblea Legislativa en la cual se han metido mociones de censura por un tweets. tweet donde se quiso censurar a todo el Consejo de Gobierno por un nombramiento que era legal y no hay todavía una moción de censura contra Rodolfo Méndez Mata, que todas las semanas se le saca o llegan a decir que hizo otra ilegalidad, es sumamente sospechoso. Y por supuesto aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que como vivimos en el Poder Ejecutivo del revés, en lugar de que los ministros le tapen las balas al presidente, tuvo que salir el presidente a defender a Rodolfo Méndez Mata. Es que recordemos que ya don Rodolfo le tapó al presidente cuando pasó lo de UPAT. Sí, El pero es presidente que le encargó a don Rodolfo que hiciera una auditoría de qué era lo que había fallado en Casa Presidencial. El famoso informe que nunca pudimos conocer, ¿verdad? ¿Qué fue lo que falló en Casa Presidencial y qué hay que hacer para que no vuelva a suceder? la relación ministro-presidente no se trata de yo te cubro una y vos me cubrís otra. Se trata que los ministros cubren al presidente. Punto. Eso también
me gustó de don Carlos Ricardo hace unos días, creo que fue la semana pasada, que había precisamente un debate de eso. Fue con el nombramiento de lo del tema de EPSI. Ajá. Don Carlos Ricardo recuerda, yo no lo puedo asegurar que fuera así, pero él sí. Don Carlos Ricardo recordó que cuando Epsi Campbell llegó a la asamblea a renunciar como canciller, ella le echó la culpa al presidente de sus nombramientos. Le dijo, el presidente también tiene responsabilidad por esos nombramientos. Eso no y se don hace. Carlos Ricardo le dijo en la comisión, cuando se estaba discutiendo el informe, eso no se hace. Es que los Cuando uno es ministros están para proteger exacto, al él presidente. dijo Esa eso. es la lógica. A mí las últimas semanas me ha gustado mucho las intervenciones de don Carlos Ricardo, han sido súper acertadas. Bueno, ya cuando no es precandidato presidencial, le vuelve esa sensatez. Sí. Me gusta mucho. Pero sí. Porque don Carlos Ricardo tiene mucha experiencia en ejecutivo y en legislativo. Y bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, como vos decís. O sea, el presidente no tiene por qué estar tapando a su ministro. Exacto. Si le hace bulla, bueno, muchísimas gracias por su servicio, gracias por haber salido. No por solo haber la salido cebolla, de su le retiro. tiene todos los golpes que le tiene que tener y se va, porque cuando el ministro se va también, digamos, libera presión política. Porque hay una consecuencia política por estos errores políticos. Sí, o sea, que lo que pasó con Otón, Otón renunció, o sea, que toda la moción de Se censura. libera, exacto, se libera esa presión y aquí lo que estamos viendo es más bien el presidente sosteniendo a un ministro, lo cual no tiene sentido porque entonces se expone el presidente que ya de por sí está por el piso, digamos. Tiene muy poco margen para seguir cayendo. Pero bueno, el último tema de fondo de esta semana fue que en la Comisión del Narcotráfico en la zona sur le tocó comparecer al diputado Gustavo Viales, que ustedes recordarán fue la razón por la cual se creó esta comisión originalmente. Don Gustavo había ido a la casa de una persona señalada de ser parte de una organización narco, según una publicación que había hecho Diario Extra. Don Gustavo reconoció que había ido a esa casa para recoger unos documentos y una llave maya. Y de ahí surgió la comisión. Él se separó de la comisión de narcotráfico, se separó de la Secretaría General de Liberación y toda Temporalmente. la carajada. Y tenemos ahora esta comisión, entre comillas, investigadora. Ya fue muy repugnante lo que vimos esta semana. Pero aquí es donde uno ve que los diputados no se toman en serio el tema de investigar cuando hay personas involucradas hacia ellos. Y en parte, solo en parte, el reclamo que hace el presidente a la hora de defender a Méndez Mata es, sí, muy bonitos. O sea, están cargando todo contra el ministro. Ese es el objetivo ahora de la comisión. Pero no investigan a los partidos que supuestamente recibieron donaciones de las empresas investigadas. Y todo el presidente se pone ahí a tirar líneas de investigación. Entonces varios diputados le dijeron, respeta la división de poderes. Nosotros aquí investigamos lo que queremos. Usted ve a ver qué hace. Pero no, ¿qué pasó Pero cuando no llegó deja tener razón. Bueno, No deja tener razón. Pero es que esta comisión dígame, la Comisión del Narcotráfico no está haciendo nada. No está haciendo A ver, mayor cosa. yo creo que las comparecencias más reveladoras han sido la de los jerarcas que tienen relación con el tema y dicen, es que esta ley no nos sirve. Que llegó el fiscal general interino y dice, los reportes de operaciones sospechosas que nos mandan los bancos no sirven para hacer causas penales por su naturaleza. Y es que además son confidenciales. O sea, es ridículo, el absurdo es que llegan esos informes y no los pueden usar como evidencia, digamos, en un proceso judicial, porque hasta inclusive en esa etapa siguen siendo confidenciales y no los pueden usar. Entonces, ¿para qué los mandan? O sea, le mandas el insumo y ellos tienen que buscar otra forma. Exacto. O sea, no debería ser así. Es un absurdo eso. Pero bueno, así está. Eso ha sido lo único. El resto ha sido todos contra Luis Ramón Carranza, que es cierto, él tenía naturalmente intereses politiqueros a la hora de crecer a esta comisión. Recordemos que él quería presidirle y se le dieron a Zoila y entonces él empezó a atacar a doña Zoila. Pero al final, al final el tiempo le ha dado la razón. Porque lo que hemos visto es que cuando él intenta seguir determinadas líneas de investigación o hacer preguntas, Liberación le recuerda, diputado, que no sé qué y que no sé cuánto, y Eric Rodríguez, usted está siendo politiquero y que no sé qué. Es una comisión
todos contra Luis Ramón Carranza. Correcto. Entonces es francamente muy lamentable de ver. Y nosotros los medios lo hemos visto al punto de que ya, como es lo de esta semana, ya fue el colmo. El periodista de La Nación, Aaron Sequeira, dijo, pues hizo un tuit precisamente señalando esto. Que, o sea, todos están defendiendo a Gustavo Viales. Si fuera otra persona que no está ligada con Liberación, si fuera un diputado del PAC, lo estarían despedazando, digo. Entonces, el impresentable de Eric Rodríguez Steller lee el tuit y le dice, se pone a cuestionar la objetividad de los medios y toda la carajada, y le dice a Aarón que cuide el trabajo. Varios entendieron que eso era una amenaza. Lo cual no lo tomó muy bien. Sí, varios entendieron que eso era una amenaza hacia Aarón. Pero bueno, nada menos podríamos esperar de alguien como Eric Rodríguez. El punto es que la comisión ha quedado viendo. Ahora, sí. Absolutamente. Yo no sé qué van a... Yo no sé. Es complicado porque, digamos, en la comisión CONAVI, digamos, que son comisiones que empiezan con actos, digamos, de corrupción o irregulares de forma casi... muy similar. Hay una diferencia y es que por lo menos la dirección se ha dirigido mucho a, desde la asamblea, ¿qué podemos corregir para que estas cosas no pasen? Pero es que yo estoy seguro que hay algo oculto en esa intención, precisamente. No estoy seguro que es que ellos quieren evitar que eso vuelva a pasar. Y es que mi tesis es esta. El gobierno, la presidencia estaba muy feliz cuando estalló el caso Cochinilla porque dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Entonces los diputados lo que están haciendo precisamente es evidenciar lo contrario. Rodolfo Méndez Mata sabía de esto, el ministro estrella de este gobierno sabía de esto y el presidente lo está protegiendo. Lo cual se ha demostrado, digamos, ha quedado en evidencia que así era. Al final, al presidente le está saliendo el tiro por la culata porque fue el presidente el que pidió que se creara la comisión investigadora del tema Cochinilla en la Asamblea Legislativa. Y la crearon. Pero ahora están siguiendo... No es como que hagan lo que él pide, digamos. Es que ese es el punto. Por eso te digo, le salió el tiro por la culata porque ahora están siguiendo la línea de investigación que precisamente es solo contra los funcionarios públicos. Ahora, y uno los ve en los interrogatorios. Llegan la gente que está imputada en el caso de Cochinilla, o sea, que está investigada, señalada por intervenciones telefónicas de que usted hizo esto y recibió tales sobornos. Y los diputados les preguntan, ¿y el ministro sabía de esto? Y entonces, naturalmente, los más felices de la vida, sí, el ministro sabía y que no sé qué, y que no sé cuánto. Embarrando a don Rodolfo Méndez Mata. Y le preguntan, ¿y a quién deberíamos llamar a comparecer de esos funcionarios? A don Rodolfo, ¿y a quién más? O alguien que... Todavía no le han puesto fecha a don Rodolfo. No le han puesto fecha. Es que le van a hacer lo mismo que Otón Solís, que le hicieron con la comisión de la estafa PAC. Va de último. Sí. ¿Será por eso que no le han puesto la moción de censura? Nada más para poder seguir esta línea. Es capaz que le meten ahí la recomendación del informe de la comisión, censurar al ministro Méndez Mata. Y pero ya para qué, si esta comisión, ¿cuánto tiene? ¿3 meses? ¿6 meses? Sí, ahorita se le acaba el tiempo. Es muy altamente probable que pidan una prórroga y que naturalmente, y obvio, van a mandar el informe al Ministerio Público para que porque todo lo manda al Ministerio. Pero bueno, regresando a la Comisión Narcotráfico, ¿qué esperaría ver uno ahí? Por ejemplo, cuando estuvieron los jerarcas del Ministerio Público y la ex jerarca, ellos señalaron como, por ejemplo, extinción de dominio no tiene sentido. La ley que ya lo había dicho el presidente de la Corte. La ley que tenemos, que es capitales emergentes, ya es suficiente y hemos tenido más de 90 condenas en un año por ese tipo de... Hay que reforzar capitales emergentes y olvidarse hay que reforzar, exacto, extinción de dominio. Que además es archívenla. Que extinción de dominio tiene una discusión ideológica que es estéril. Capitales emergentes ya hace lo que permite extinción de dominio, pero sin limitaciones. Extinción de dominio venía a poner limitaciones de cuáles delitos pueden ser extinción de dominio. En cambio, en capitales emergentes es como usted tiene algo que no puede justificar. Extinción de dominio debilita capitales emergentes que ha demostrado ser muy efectivo. Exacto. Entonces, por ahí una primera recomendación debería ser archivar ese proyecto de extinción de dominio. Otras recomendaciones, bueno, ¿qué cosas hay que cambiar en la legislación? Esto, por ejemplo, cuando fue la gente del tribunal, que hablaron de... Bueno, hay reformas que el tribunal había propuesto en la forma en que se financian los partidos políticos que ayudarían a limitar aún más, digamos, la posible incursión de capital irregular dentro de campañas políticas. Esos proyectos, esas reformas son las que deberían salir de esa comisión, pero esa comisión anda perdida ahorita. Sí. Y yo sí voy a rescatar. Don Luis Ramón Carranza sí, después de que compareció el tribunal, sí revivió 2 de los proyectos que se habían archivado. Eran del PUSC.
Y los literal, o sea, no, y hasta la exposición de motivos, creo que había copiado, ¿verdad? Es literal. O sea, Porque decía además, nosotros en la Unidad Social Cristiana y lo presentó un diputado del PAC. así lo presentó. Y bueno, pero bueno, ¿qué va a pasar con esos proyectos? ¿Van a avanzar? Ocupa que se muevan. Tienen que avanzar porque, de nuevo, ahora todos los proyectos tienen 80 días hábiles para ser Exacto. examinados, más una prórroga. Pero bueno, yo creo que estamos con esta comisión. Pero es que, pero, aunque tenga tiempo para dictaminar esos proyectos, es ahí, volvemos de nuevo a lo mismo. No se ve que se esté haciendo un trabajo serio en esa comisión. Entonces... De ninguna de las partes. De ninguna de las partes, ¿no? Ni don Luis Ramón con la línea que está buscando. Sí, porque... Ni las hipótesis que hace, porque parece teoría de la conspiración. A muchos diputados les molestó porque Gustavo Viales pues llegó con un montón de documentos y dijo, aquí está, y una certificación de la Fiscalía de que yo no estoy todavía investigado de nada. Y Luis Ramón pues se dispone ahí, pero bueno, pues, la gente no le cree y toda la causa... Entonces Gustavo le dice, olvídese esa novela del cartel de los sapos, que esta es una comisión seria. Luis Ramón se estaba inventando una historia ahí como muy novelesca, pero dentro de lo que hemos escuchado que llegan a decir los jerarcas judiciales, los fiscales lo que dicen, esto está pasando, lo que pasa es que no podemos comprobar que esté pasando, pero sabemos que está pasando. Exacto. No podemos perseguir y lograr que condenen a nadie, pero está pasando. Entonces Luis Ramón lo que hace precisamente fue eso. Entonces don Gustavo le dice, no, esta es una comisión seria. De seria no tiene nada y lo hemos visto en todas las semanas. Yo no sé, Oscar Cascande, ¿para qué la unidad le terminó cediendo ese campo a Eric Rodríguez en esa comisión? Increíble. Para no estar ahí. Pero bueno, pasemos a algunos temas rápidos y varios. El primero fue que se aprobó el proyecto de... derechos humanos, algo con derechos humanos. Para que la Declaración Universal de los Derechos Humanos se enseñe en las escuelas y colegios, un proyecto de don Jorge Luis Fonseca de Liberación, que ya habíamos hablado de esto antes, lo había impulsado hace unos años y el movimiento conservador de la Asamblea logró que se lo rechazara porque supuestamente se iba a enseñar más allá de la declaración, sus alcances e interpretaciones, y entonces ellos no quieren solo la letra pura y dura de la declaración, para que no se entienda que esos derechos son extensivos a otras poblaciones históricamente discriminadas. Usted ya sabe cómo son ellos. Don Jorge Luis presentó un proyecto nuevo, logró que se dictaminara. Al parecer había un acuerdo con ellas después para meter ahí ciertas restricciones, precisamente para que ellas no se opusiera. Al final se no. ignoraron. Y de hecho parece que el don Jorge logró convencer a varios diputados que en su momento habían votado en contra de que... se alinearan. De que dejaran de hacer el payaso con un proyecto tan sencillo como este. Y se aprobó, o sea, ya. O sea, hasta Iván Acuña les dijo, yo lo voy a votar a favor porque solo dice que se enseñe la declaración, suficiente. Está la intención, que se enseñe la declaración, solamente. Pero no, los de Nueva República querían una coletilla de solo la declaración y no las interpretaciones, ni los alcances, ni toda la caraja. En fin, se aprobó ya en segundo debate. Hablando también de derechos humanos, se aprobó uno impulsado por Enrique Sánchez, que cuadruplica el plazo que van a tener ahora las personas para denunciar casos de acoso o hostigamiento sexual en el trabajo o en la docencia. Esto va dirigido más que todo a estudiantes universitarios que, naturalmente, como tienen planes de estudio de 5 más años, pues 2 años para denunciar no son suficientes, porque si repiten curso tienen que volver a toparse con un profesor, etcétera, etcétera. Ahora van a ser 8 años plazo para presentar la denuncia. Y los otros. Docencia y... el trabajo. Trabajo. Es sí. que la ley es hostigamiento en el ambiente laboral y educativo. Sí. Docencia y trabajo. La ley contra el el hostigamiento sexual en el trabajo y en la docencia. Correcto. Hablando de... Este es otro tema vario, corto, que pueden revisar en redes sociales, pero la discusión sobre el tema de la reforma a la ley de salud, en el tema de la información que reciben las mujeres, tuvo una penosa reacción de parte de la diputada Ivonne Acuña, quien dice y insiste en que es un intento de entender el aborto terapéutico como un derecho, y que ella sostiene que es nada más una excepción del Código Penal y no un derecho como tal. Tuvo una muy lamentable participación porque doña Ivonne, que aunque la gente no lo crea, es psicóloga,
usó como argumento que una mujer podría llegar a decir que está deprimida y que con eso le hagan un aborto terapéutico, minimizando, uno, el tema de la salud mental y dos... La forma en la que lo dijo fue la demasiado forma en que lo dijo, irrespetuosa, sí. exacto. Digamos, no es algo que no es la forma en la que uno esperaría que un profesional de ciencias de la salud mental se hable de un tema como estos, A ver, pero bueno. No es coincidencia que ella esté haciendo mancuerna con Shirley Díaz, que precisamente la quiso el comentario inadecuado sobre la hermana de la diputada Paula Vallares hace unas semanas. Y es muy curioso, por no decir lamentable, que doña Shirley está usando de su posición de presidenta de la Comisión de la Mujer Para entorpecer el avance de este proyecto. Sí, no, pero además lo está haciendo con otros proyectos, especialmente los proyectos que propone Paola Vega. Paola Vega, todos sabemos la visión progresista que tiene en temas de derechos de la mujer y en otros temas. Su agenda no es oculta. Exactamente. Entonces, Shirley lo que hizo fue crear una subcomisión conformada por ella, Ivonne y Paola Vega, Para a donde tramitar esos designa proyectos. todos los proyectos de Paola. Entonces, como están 2-1, ellas dos se encargan de minarle los proyectos a Paola. Es una jugada muy sucia y rastrera de Shirley, pero bueno. Pero ahí es el problema, darle una comisión como esa. ¿Quién a le una dio la diputada comisión? como esa. Y encima, más, hasta la pusieron en hacendarios. Una vez yo decía, ¿por qué? Esos son En los el último problemas. año, en un año donde hay acuerdo con el Fondo Monetario y presupuesto y tal, y la ponen en la comisión de hacendarios. Yo no entiendo qué está haciendo el post. Pero bueno, por cierto, se me olvidó ver si Lucho mencionaste que le dábamos a Jorge Luis Fonseca el reconocimiento de diputado de la semana por el proyecto que logró conseguir que se aprobara en su segunda. Sí. ¿Sí lo mencionaste? No lo mencioné, pero ya lo mencionaste. Ok. Felicidades a don Jorge. El último tema, Mario, que generó cierto interés en redes sociales, aunque la gente no sabe si se va a aplicar o no, fue el proyecto del día del 31 de agosto como feriado de pago no obligatorio. Feriado de pago no obligatorio, aunque mucha gente Es la piensa que... declaratoria de agosto como mes histórico de la población afrodescendiente y declaratoria del 31 de agosto como día feriado de pago no obligatorio. Feriado no obligatorio, aunque mucha gente cree que es opcional para el patrono darlo feriado, en realidad lo que significa, eso solo aplica para las personas que trabajan por contratos semanales o por jornadas. Para todas las personas que están en planillas es en la práctica un feriado obligatorio. La discusión ahora es... Sin embargo, en los primeros 3 años del proyecto se señala que va a pasarse el domingo siguiente. Y luego, a ver, en 2021, que de todas maneras no va a entrar a regir ya en 2021 porque estamos Porque 27 de agosto. solo fue aprobado en primer debate, le falta el segundo debate, la firma y la publicación, no va a y tiempo. ya la Cámara de Turismo se manifestó en contra. Sí, pero no vaya a ser que... El proyecto dice en su transitorio que para el 2021, 2022 y 2023 su disfrute se va a pasar al día domingo Siguiente, exacto. Exacto. Y para el 2024 cae sábado. Por y para el 4 2025 años... vuelve a caer fin de semana. Entonces, la Cámara de Turismo protesta porque, a ver, No es un feriado que haga feriados largos, primero es un feriado nuevo. lo cual no debería ser tenemos muy Que no pocos debería días de ser un problema. vacaciones en Sí, este país. o sea, yo se lo hice saber a una persona, la persona que me pasó el comunicado de Canatur, yo le dije, mae, por Dios, o sea, somos de los países del mundo que menos vacaciones tienen. Correcto. O sea, solo estamos por detrás de México, que tiene menos días libres que nosotros. Y encima, habían quitado, para crear el feriado el 1 de diciembre, quitaron el del 12 de octubre. Sí. Día de las Culturas. Debería ser el Día del Genocidio Español Exactamente. en América Gracias, Latina. Gracias, exactamente. Pero bueno, precisamente por eso no debería ser un feriado. Ok. Lo pasaron el 1 de diciembre. O sea, no hubo ahí un feriado nuevo, hubo un cambio. Un trueque Crean de uno feriados. nuevo y es no obligatorio, pero ahora hay controversia porque parece que hasta ahora se dieron cuenta cómo funcionan los feriados de pago no obligatorio. El resto del sector empresarial, el que no es turismo, obviamente va a estar feliz porque cae un domingo, entonces No le toca pagarlo. no le trae mayor problema. A la mayoría, ¿verdad? Hay comercios que hablando domingo, exacto, eso se van a ver exactamente. afectados, pero no son el grueso. Al sector turismo, obviamente no le sirve porque en fines de semana es cuando la gente, ellos tienen más trabajo, entonces tendrían que pagarlo doble. Y no les genera un feriado largo, que digamos a turismo les sirve cuando digamos, si se hubiera pasado al lunes,
en lugar de domingo el disfrute. Habría sido al revés. Por el 3 sector años. turismo habría estado feliz y el resto del sector empresarial había estado puteado. Exacto, nunca se queda bien con nadie. El punto es que el proyecto todavía le falta segundo debate. No, yo estoy seguro que no se va a aprobar en segundo debate. No parece haber ambiente, entonces tal vez el domingo del 31... No, ¿cuándo es? El domingo del yo 2000... buscaría una solución transitorio para que no le aplique a los trabajadores del sector turismo hasta que se recupere el nivel que tenían previo a la pandemia. No puedes hacer transitorios de ese tipo. ¿Por Yo qué creo no? que son discriminatorios. El feriado del 12 de octubre lo querían poner solo para la provincia de Limón. Sí, pero lo pusieron. ¿No? Exacto. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Pero bueno, yo creo que eso es todo por esta semana. Faltó algo. Dejemos de satanizar crear feriados. O sea, yo entiendo que A ver, aquí ocupamos o aumentar la cantidad de vacaciones que se tienen o aumentar la cantidad de feriados. Una o dos. Pero ciertamente... No, naturalmente no se va a aumentar la cantidad de vacaciones. No, si están más bien... bueno, ¿cómo fue? Hablamos del proyecto 4.3, ¿sí, verdad? No. Que fue... Sí, vos mencionaste que se dictaminó obligatoriamente, sí, pero bueno, ahí avanza el 4.3, que yo estaría de acuerdo con un 4.3 siempre y cuando se reduzca a 36 horas la jornada de 4.3. No, que eso sería... no, porque lo dejaron a 10 horas al día. Sí. Que serían Son 40 horas a la semana. Pero bueno, no tengo los detalles de ese proyecto. El tema es que avanza. Oye, es que aprobaron un texto sustitutivo. Hablaremos de él en próximos episodios. Cuando avance. No lo dudo Si es que que habrá también... controversia. Sí. Pero bueno, esperamos que todas y todos... Una última, jocoso. Esta semana quedó expuesto que el vocero de prensa de Nueva República le mintió a los medios de comunicación al decir que ya todos los diputados de ese bloque estaban vacunados con primera dosis. Porque Daniel Salas tuvo que comparecer en la Comisión de Hacendarios para justificar un presupuesto, un crédito para vacunas, un presupuesto para vacunas. Y al final don Harlan Hoppelman le pide ayuda para vacunarse porque dice que no ha tenido tiempo. Que él va a la Juelita, pero siempre hay mucha fila. Que hay mucha fila, qué pecado. Entonces que por favor le pedía ayuda a don Daniel para que lo ayudaran a vacunarse. Primera cosa, no seas tan descarado. Segundo, yo seguro que muchos nos hemos comido horas de fila para vacunarnos. Le pide ayuda y le dijo, pero que no sea tráfico de influencias. Sí. Segundo, eso no quita que sea tráfico de influencias. Pero le voy a decir por qué no es tráfico de influencias. Porque el señor todavía no entiende que no es el ministro de Salud y no es el Ministerio de Salud el que decide dónde se vacuna, cuándo se vacuna y a quién le va a poner primera dosis y si hay fila o no fila. Eso lo toca la caja. La ejecución. El Ministerio de Salud emite lineamientos y la caja es la que implementa la cuestión operativa. Eso es todo. O sea, de verdad, ya vamos a tener un año vacunando y no he terminado de entender esto. Entonces, además de la mentira, don Harlan no se ha vacunado, aunque dice que él que le intentó. Lo ha intentado, sí, que su esposa sí ya está vacunada y que él le dice a todos los de la iglesia que él tiene una abuelita que se vacunen. Fue muy gracioso. Doña Nielsen y doña Laura aquí estaban riéndose cuando el hombre dijo lo del tráfico, de influencias. Ojalá pueda vacunarse pronto. A ver si tal vez mandan ahí una bolsita con vacunas a la Asamblea Legislativa para los que hacen falta. Pero ahora sí. Pero bueno, terminamos. Ahora sí, con eso terminamos. Esperamos que todas y todos estén bien. Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr